Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a una nueva lección y entramos a la lección número 32. Lección número 32 y esta lección comienza con Hechos capítulo 14. ¿Ya? Hechos capítulo 14. Vamos a entrar de nuevo rápidamente a la oración y luego a la lectura. Padre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por el tiempo, el momento que tú nos das de meditar de tu palabra. Pedimos que tú nos seas bendiciendo, bendícenos, háblanos a través de ella. Y, Señor, cada día tu palabra sea trabajando en nuestras vidas, a través de lo que aprendemos, de lo que tú nos das, Señor, sea una enseñanza activa en nosotros. Pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces Hechos capítulo 14 y vamos, como le decía yo, a entrar de lleno al estudio. Y dice así la palabra del Señor. Voy a apagar esto porque después empieza a sonar. Tengo un teléfono malo. Dice así, en Iconio, en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de los judíos y asimismo de griegos. Acordémonos que ellos vienen de Antioquía. Ya, en Antioquía ellos tienen un problema. Ellos tienen un problema que tienen que irse de Antioquía, pero blasfemaron, le armaron calumnias, pero de Antioquía van a pasar a Iconio, pasan a Iconio. ¿Por qué? Porque lo van persiguiendo los judíos que tuvieron celos de Pablo y de Bernabé. Entonces, ellos ahora están en Iconio. Iconio está de Antioquía, está muy cerca, son ciudades muy cerca de Antioquía, ¿ya? Así que sigamos leyendo, me corrí de la lectura. Entonces, están en Iconio. Entonces, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué es lo que le explicaba yo el otro día? Cada uno va a decir, no, es que los tiempos cambian. Era muy difícil predicar en esos tiempos, con tanta idolatría, con tantos dioses, con tantos templos, con familia de dioses y con pueblos arraigados a la idolatría. Pero ellos predicaban aún a los judíos y aún así a los griegos y creían. Acordémonos de la mitología griega, es tremenda. También habla el versículo 2, dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos, ¿qué cosa? Señales y prodigios. No es solamente palabra, no es solamente conocimiento de la palabra, hay una cosa más importante, son señales y prodigios. Qué importante ese respaldo, ¿ah? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaba con los judíos y otro con los apóstoles. Que parece que es la primera vez que escuchamos la palabra apóstoles. ¿A quiénes? A dos que andaban ahí, que eran Bernabé y Pablo. Cuando a veces peleamos con los apóstoles, no, si son 12, eran 12, pero aquí entra Bernabé y Pablo. No sé si lo entiende. Bernabé y Pablo, dos nuevos apóstoles. Ellos están predicando y son considerados ya apóstoles. Y la gente de la ciudad estaba dividida, uno estaba con los judíos y otro con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y
apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Lacaonia. No, no es Lacaonia, dice Licaonia. Ay, Licaonia. Y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban, ¿qué cosa? El Evangelio. Allí predicaban el Evangelio. Acordemos, Iconio está muy cerca de Antioquía, pero también se encuentra con una oposición, ¿ya? Yo creo que los de Antioquía están dando el aviso, no lo dejen, no, y quieren impedir que el mensaje del Señor sea próspero, que el mensaje del Señor sea entregado, o que hablen de Jesús, pero hay una evidencia, lo que hablan los apóstoles, y lo que ellos proclaman es creíble, es muy creíble a los hombres, a los griegos, a los judíos, pero también hay señales y prodigios, por manos que Dios lo está respaldando a ellos, ¿no es cierto? Después de esto, de esta persecución, y que ya querían enfrentarlos y apedrearlos, que deciden los dos apóstoles ir a Listra. Iconio está muy pegado a Listra. Es como ir a la ciudad del lado, ¿ya? Iconio está muy pegado a Listra. Y cierto hombre de Listra, acordemos que ellos cuando saben, huyeron, y ¿a dónde van? A Listra. Pero se toca con un episodio aquí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Que jamás, oiga, mire, que jamás había, ¿qué cosa? Andado. No tenía, él podía, ¿qué debe ser terrible? Verlo a todo caminar y por camino. ¿Ah? Pero ellos eran idólatras, en el sentido de adoraban muchos dioses. Entonces, decían, no sé, algo hizo, acordemos que le añadían los pecados de los padres a los hijos, y ellos decían, no, algo, pecó la mamá o pecó el papá y pagó consecuencia el hijo. Entonces, en este sentido, era complicado. Y es terrible ver un hombre cojo de nacimiento, jamás, nunca había andado. Uf. Wow. Y esto es una oportunidad, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Aprovecha Pablo, dice, hay un cojo. Ahí está. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. No es que Pablo se encontró de ahí de repente, no, hubo una predicación. Este oyó hablar a quién? A Pablo. ¿Quién? El cojo. ¿Se da cuenta? El cojo escuchó de lo que hablaba Pablo, escuchó de la predica de Pablo, y eso le llenó de fe, le llenó de confianza. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oh, ¿y cómo habrá saltado? Nunca. Él lo vio quizás por años, parte de toda su vida, a la edad que hubiese tenido. Los vio a caminar todo, a correr todo, y él no lo podía hacer. Ahora a él le sucede por gracia y por misericordia de Dios un gran milagro, un gran evento, lo mejor que podía pasar en su vida, lo que quizás siempre soñaba. Él quizás dormía y se veía caminando y corriendo, jugando como los demás. Le tocó escuchar a Pablo, creyó, y ahora recibe de la bendición del Señor la sanidad y es sanado.
Y dijo a gran voz, ¿quién? Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, aquí viene el otro problema para los apóstoles, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Ya? Dioses descendieron a nosotros. Y como ellos no entendían mucho las palabras licaónicas, quizás se quedaban mirando qué están diciendo, no entendía. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Ya? Ellos empezaron, Pablo no estaba entendiendo quizá cómo estaban hablando, qué es lo que estaban diciendo, una lengua media extraña para ellos, pero trataba él de seguir predicando, no sé, pero ya la gente le tenía hasta los nombres puestos. Vamos a ver por qué pasa eso. 13. Y el sacerdote de Júpiter, del templo de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, apóstoles, otra vez marca de nuevo que son los apóstoles, ¿ya? Los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Vanidades, ¿ah? Que os convirtáis de estas vanidades. O anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. De esta idolatría, de estas vanidades de pensamiento. La idea de vanidades, ¿qué me dice? Vanidades es infructuoso, vacío. Vanidades no productivo, fútil, frívolo, irreal, carente de sustancia, insignificante. Entonces podemos colocarle muchas de estas palabras, ineficaz, muchas de estas palabras al término de vanidades. Que os anunciemos que de estas inutilidad, de esta ineficacia, de esto insignificante, os convirtáis al Dios vivo. De esto vacío, de esto infructuoso, de esto no productivo, de esto fútil, de esto frívolo, os convirtáis ¿a quién? Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Palabra de vanidad. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonios, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No pudieron impedirlo. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Por qué? Que aquí me marca una ayuda bien especial. A ver, ¿por qué le colocaron Zeus y Hermes? El padre y el mensajero de los dioses, el padre y el mensajero de los dioses, conocido entre los romanos como Júpiter y Mercurio. Y acá la otra ayuda me habla con referencia a esto, dice, los habitantes de Listra eran muy
supersticiosos. ¡Wow! ¡Oh! Esa palabra hay que tener cuidado. Supersticiosos. Y aquí, y nosotros en Chile, sí, ahí yo me he encontrado con hermanos muy supersticiosos. Una vez el pastor nos contaba, estaba en reunión de oficiales, de gente madura, una reunión bien especial, y algo dijo, una hermana dijo, no, que el Señor me libre, toco madera. En una reunión, tocando madera. Y tienen ideas, no sé, en el campo, la cruz de parque, la herradura y cuántas cosas más supersticiosas. Y gente cristiana que vive con superstición. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y nosotros podemos, y ahí es donde tenemos que ver que, a ver, los supersticiosos, no sé, también en la parte religiosa, la parte cristiana, no armemos cosas supersticiosas. Como cristianos, capaz que empecemos también a armar nuestras ideas supersticiosas y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Muchas de las visitas, muchos hogares podemos ir y a veces solamente encontramos a la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? Es que aquí se abre este salmo y aquí es cubierta la casa porque el Salmo 91 es el salmo de protección. Tengamos cuidado, no es nuestro amuleto. También podemos ser supersticiosos y ahí donde tenemos que tener un cuidado. Ellos tenían este problema, eran muy supersticiosos los habitantes de Listra. Cuando Pablo curó al cojo, reaccionaron como paganos con Pablo y Bernabé. Inmediatamente comenzaron a adorar a Bernabé como Zeus, el rey de los dioses, y a Pablo como Hermes, el dios del habla, creyendo que eran estos visitándolos como humanos. La antigua leyenda decía que Hermes y Zeus vinieron una vez a la tierra de incógnito, como hombre. Las personas no lo reconocieron esa vez y no fueron hospitalarios con ellos. Como consecuencia, los dioses destruyeron a todos los habitantes de la ciudad, excepto a 2. Para evitar que eso ocurriese, de nuevo, el sacerdote local de Zeus se preparó para adorar a los misioneros con sacrificios de animales. E igual lo hizo, dijo, no, que no nos pase como la otra vez, ¿ya? Como el pueblo hablaba en lengua licaónica, Pablo y Bernabé tardaron en entender exactamente lo que estaba ocurriendo. Finalmente, cuando comprendieron, se rasgaron las vestiduras como señal de repulsa total e intentaron detener al pueblo. Pero, como nos habla la palabra del Señor, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Eran, pero muy idólatras, ya muy supersticiosos. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos ¿de dónde? De Antioquía. ¿Se acuerda el problema que tuvieron en Antioquía? Y de Iconio. También tuvieron problemas, tuvieron que salir arrancando porque los querían apedrearlo, afrentarlo. Y ahora vienen estos judíos, sabiendo que están ahora en Listra, vienen a también hacerle una persecución. Dice que persuadieron a la multitud. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oiga, qué lío. ¿Ya? El 13 nos hablaba de Antioquía. Acordemos que hablaba también de Chipre, pero Chipre pasó a Antioquía. De Antioquía ellos van a Iconio. En Antioquía, en Iconio tienen problemas, tienen dificultades.
En Listra ya vas a ser un problema mucho más fuerte, pero vienen persiguiéndolo los de Antioquía y los de Iconio. Y ahora, estando en Derbe, los persiguen. De allá vienen persiguiendo a Pablo y a Bernabé y le apedrearon. Qué complicado, hermano. Podríamos contar pura victoria, podríamos contar los hechos más grandiosos, los milagros y todo lo demás, pero le apedrearon. Y fue tanto, quizás no fue una piedra que le llegó a Pablo, no. Tuvo que haber llegado mucha, no piedra chica, camote, bien fuerte, bien grande, y con ganas de matarlo, porque a lapidarlo, apedrearlo, lo vieron muerto, Complicado. Lo vieron muerto. ¿Ah? Uno puede pensar y decir, no, ya no predico nunca más. Me vienen siguiendo, me vienen persiguiendo, ya no predico nunca más. No predico más, no, ya no tengo problema, no, yo estaba tranquilo, estaba haciéndola bien y ahora tengo puro lío. No predico más. Uno puede decir eso. Pero él se levanta, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ya está liquidado para afuera. Lo tiraron fuera de Derbe. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí está. Él escapa ahora ¿a dónde? A Derbe. Está en Listra. En Listra es apedreado y escapa para Derbe. Escapa para Derbe. Qué complicado, hermano. Qué complicado. A veces nosotros no queremos beber el trago amargo. No queremos andar de victoria en victoria. Lo hecho más maravilloso para nosotros. No es así. No es así. La victoria no nos marca así. Tiene sus complicaciones. Los apóstoles nos marcan. Tiene su persecución. No van a hacer la vida imposible. Vamos a tener personas que van a recibir el Evangelio, pero también se va a levantar la oposición. Pero Dios va a seguir trabajando en la vida de ellos. Ellos iban colocando quizás en Iconio, en Antioquía, se iban levantando iglesias, ellos se iban, pero ya quedaba la fe. Quedaba instaurado quizás algunos hombres para que después ellos pudieran venir de nuevo y empezar a visitarlo y ya ver algo más estructurado, ¿no es cierto? Pero era muy complicado. ¡Qué bendición! Y se le marca con el término apóstol a quién? A Bernabé, que acordémonos que aparece bien misterioso y aparece dando sus propiedades, la coloca a los pies de los apóstoles y Dios empieza a trabajar en Bernabé y está de una forma tan activa que ahora es un apóstol. Así que ahí empezamos cada día a descubrir más de la palabra del Señor. Señor le bendiga, gracias. Siga las lecciones.